Hola gente, bienvenidos a este curso llamado El arte de narrar historias. Mi nombre es Juliana Hipóliti, soy periodista e internacionalista. Tengo una trayectoria de más de 10 años de experiencia. Además, soy una autora publicada. Tengo estos dos libros, uno llamado Lucía y el Ávila, que es un cuento infantil, o un álbum ilustrado, como prefieran llamarlo, y el otro es una antología o compilación de historias, de relatos históricos, publicados por la editorial Les, llamado Herstoria 1. He decidido crear este curso por dos motivos. El primero es que lo creé para una web que me encanta y con la que colaboro desde hace mucho tiempo, llamada Asuntos de Mujeres, y lo creé para dar una clase, un taller de un día, y ahora me ha parecido que es justo que lo comparta de manera gratuita con todas las personas que quieran verlo. Y la segunda es porque a mí me parece que debemos de alguna u otra manera compartir las herramientas que tenemos para que quien las necesite pueda aplicarlas. Entonces empezamos. Como periodista, yo creo que antes de empezar a narrar o a escribir una historia, es importante decirles o enseñarles las 5 preguntas de toda narrativa, que son las mismas 5 preguntas que todo periodista debe escribir a la hora de crear un artículo, ya sea de opinión, ya sea una crónica, cualquiera de sus modalidades. ¿Qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué? Esas son las preguntas básicas. ¿Por qué están esos 3 marcianitos ahí? La primera vez que yo fui a una redacción, el editor que me atendió ese día me dijo que tenía que escribir como si estuviese escribiendo para 3 extraterrestres que nunca en su vida habían estado en la Tierra. Tenía que escribir suponiendo o partiendo de la suposición de que esa persona no sabía ciertas cosas. Es decir, si iba a hablar de IKEA, por ejemplo, o de Zara, tenía que decir que Zara era una de las mayores empresas textiles de España. Vale, así nosotros supongamos que todo el mundo sabe quién es Zara, hay que poner aunque sea una referencia de eso, ¿vale? Entonces, para comprender mejor esta parte, o cómo descubrir estas preguntas, vamos a hacer un ejemplo. Este es un artículo de El País. Salvador y los 40 vendedores de humo. La historia de los falsos cursos de auxiliar de enfermería. Un experto embaucador reclutó durante la pandemia decenas de desempleados para ponerlos, engañados, a comercializar una academia que no existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este artículo? Yo se los dejo aquí, ustedes pueden poner pausa y leerlo todo, para no hacer esto más largo. Vamos a desglosarlo, vamos a decir dónde está el cómo, dónde está el qué, dónde está el cuándo. La declaración del estado de alarma es de cuándo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo Salvador embaucó o engañó o estafó a estas personas? ¿Quién? Salvador Herrero García. Esa es la persona. ¿Qué? Embaucó a cerca de 40 personas o desempleadas. ¿Vale? ¿Dónde? Aquí está el dónde. Encerrado en el despacho de su piso. Lo dice, primero dice que está en su piso y después dice que está en Madrid, España. ¿Cómo? Con el ordenador y el teléfono móvil. Y además tenemos el porqué aquí. Les pidió anunciar en las principales plataformas de formación de curso auxiliar, un curso auxiliar de enfermería, supuestamente homologado por el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía. Era su curso estrella, es decir, este tipo llamaba a la gente y decía, mira, tengo un curso estrella de último momento, esto, te quedaste sin trabajo, no importa, este es el momento perfecto para ser enfermero. Y era una de las necesidades durante la pandemia. Entonces, ustedes por favor en casa pónganle pausa a este video y vayan adelante y atrás y vean cómo esta persona, este redactor, responde todas las preguntas necesarias. Esto mismo, para alejarnos un poco del periodismo e ir a las historias y a la narrativa, hay que hacerlo durante un texto, o una historia, o un relato, un cuento. No desde esta manera, que sin el primer párrafo vamos a responder todas estas preguntas, pero sí durante el desarrollo de la misma. ¿Quién? El personaje principal, por ejemplo, debería salir durante el primer capítulo del libro, ¿no? Y ubicar el momento y el espacio también debería estar en el primer capítulo. Luego los porqués y todas estas cosas se pueden ir desglosando a medida que vayamos escribiendo. Vamos al tema entonces. Hablemos de narrativa. ¿Qué es la narración?
Son relatos de hechos reales o de ficción que son llevados a cabo por personajes dentro de un contexto delimitado de tiempo y espacio. Narrar, lo que les decía, no es solo contar algo que ocurrió, sino explicarlo, darme detalles, llenarme la historia de cosas. Las historias, todas, pero sobre todo si son reales, deben generar un sentimiento. Y esto es algo muy, muy personal. Para mí, si un texto no genera empatía con alguien, ese texto no te va a funcionar. Y esto funciona en el marketing, en la narrativa, en los artículos de opinión, en los análisis, lo que tú quieras escribir. Obviamente, en un artículo como el que vimos ahora, más del periodismo duro y puro, no, porque estás narrando un hecho como sucedió. Tú ahí no emites una opinión. Entonces, según Contursi y Ferro, un texto narrativo es aquel en el que se relata una historia. Eso lo tenemos claro. ¿Qué es una historia? Es una fábula presentada de cierta manera. Las fábulas son una serie de acontecimientos que tienen lógica y deben estar cronológicamente relacionados. Ojo, eso no quiere decir que uno va a empezar cronológicamente por el nacimiento de un personaje hasta la muerte del personaje. Vean el caso, por ejemplo, de Benjamin Burton, creo. Esta historia que empieza, perdona mi francés, esta historia que empieza desde que este personaje es un viejo y luego como que va al revés. Pero eso por poner un ejemplo, también hay historias que van, por ejemplo, te muestran a una persona, empiezan con un suicidio y luego echan para atrás y te cuentan cómo empezó esa historia, qué pasó para que llegase hasta ese punto. Estos son acontecimientos que están cronológicamente relacionados, los acontecimientos es una transición de un estado al otro, los actores o los personajes son las personas que llevan a cabo las acciones, no necesariamente tienen que ser humanos. Buscando a Nemo es un pez payaso. Esta parte del curso se llama Cómo comenzar a escribir. ¿Qué debemos hacer para capturar al lector en primer momento? Para decir, yo quiero seguir leyendo. Y esa es, de nuevo, mi estilo. Empatía. Uno de mis profesores de maestría en periodismo, Roberto Herschel, dicen, vamos a omitir la parte de como periodistas porque, bueno, ya sabemos que estamos hablando desde el punto de vista, o estoy tomando algunas nociones periodísticas para hablar de narrativa. Entonces, cuando encontramos una escena así, que quiere decir que impacte, y la podemos transmitir para que el lector sienta y crea que la está viendo con sus propios ojos, tenemos que aprovecharla porque sí. Él dice que estamos entrando en una dimensión en la que muchas veces solo se accede a la ficción, la poesía, la música o el cine. Pero estamos allí en eso para contar una realidad, para permitir que el lector conozca algo que pasa en el mundo que no lo conoce. De nuevo, estamos hablando aquí, Roberto es periodista, esto es periodismo narrativo, pero pasa lo mismo en la narrativa. Independientemente de que sea algo, pongamos una distopia o distopía, que hayamos inventado, que estemos hablando, yo no sé, del universo Marvel, es algo que la persona que está leyendo no conoce y que nosotros tenemos que dar todos los elementos y todas las descripciones para que ella se sienta presente en ese lugar y en ese espacio. Entonces, yo tengo un artículo que me gusta mucho, esta forma parte de una columna del New York Times, se las voy a dejar en los descargables, que se llama Modern Love, y dice así, voy a leer un poquito para que hagamos un poco el ejercicio de la escena. Nos conocimos en el metro un sábado por la mañana hace casi 14 años. Nuestro encuentro se había gestado durante mucho tiempo. Había sido mi galán del metro durante 4 años. Me había encontrado con él una o dos veces en una de esas fiestas de departamentos de Nueva York a las que van los veinteañeros, donde hay bolsas abiertas de totopos sobre las barras de la cocina, salsa de grumosa en tazones de Ikea, botellas de licor barato acomodadas al lado de vasos desechables, rojos y cigarrillos. Paramos. ¿Qué está haciendo esta persona aquí? Esta persona nos está describiendo una situación. El amor de su vida lo conoció en el metro. Nuestra mente se va al metro. No sabemos cómo es ese señor. No nos está diciendo si tiene bigote, si tiene canas, si tiene una cicatriz en el ojo o aquí, en el párpado. Luego nos lleva a unas fiestas de Nueva York, a los departamentos de Nueva York, y nos dice que
mm, hay muchos veinteañeros, entonces tú en tu cabeza, si estás atento a la lectura, te vas haciendo la imagen, te la vas dibujando, y eso es lo importante. Entonces tú quieres saber más. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que esta gente se enamoró viéndose en el metro? Un ejemplo, Ernesto Sábato, El túnel. Bastará con decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Yo leí este libro, me acuerdo cuando tenía como 14 años y dije, Dios mío, yo me tengo que leer todo esto. Y eso fue como en un abrir y cerrar de ojos. Es que cuando te dicen, cuando un libro empieza de esa manera, cuando un texto empieza de esa manera, la conexión que creas, la curiosidad que creas es tan grande que no se puede parar. Así que las frases, además de la descripción, además de ese impacto, las frases también funcionan. Esto es un texto del señor Gabriel García Márquez llamado Botella al mar para el Dios de las palabras. Y dice, a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a la tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ya está. Te da una descripción de un momento determinado y además te deja como que el poder de la palabra, vaya, te deja como reflexionando sobre una cosa que a lo mejor tú ni te lo hubieras imaginado nunca. Pero es de nuevo, capturar atención, capturar atención. Este es un artículo mío, publicado en Asuntos de Mujeres, que dice, me fui de Venezuela, el título es Me fui de Venezuela y nada ocurrió como lo imaginé. Y empieza. Un día te levantas de la cama sin haber dormido nada. La ansiedad te consume, perdiste la motivación. No te reconoces frente al espejo. Sientes lástima y rencor. Deseas quedarte en casa pero debes trabajar. En el camino lloras sin poder evitarlo, sin poder esconderlo. Por más hermoso que esté el cielo no puedes levantar la mirada. Te pesan los hombros, los pies, la vida. Extrañas tu hogar, te sientes sola. La faena te distrae, pero eres susceptible a reencontrarte con eso que eres. Y cuando pasa, lloras de nuevo. Este texto no solamente describe un sentimiento o un momento de la vida de esa persona, sino que hay miles de millones de, en este caso, venezolanos como yo, que han tenido que irse del país de manera forzada y que podrían sentirse identificados con un día como ese que yo estoy narrando ahí. Entonces sirve también, funciona. Narrar, este taller que yo estoy dándole ahora, no es nada más para escribir un relato, no es nada más para escribir un texto, un artículo, un libro, sino que puede funcionar además para Instagram, como es este caso. Por ejemplo, aquí dice, cuando terminó la entrevista, tras unas 4 horas, estaba hambrienta. Me había ido bien, o al menos creía que sí. Por eso decidí comprar el almuerzo. En este punto ya sabrás que comer fuera de casa es un lujo, o lo es para mí. No sé si por cosas del destino, pero las gambas, camarones, estaban especialmente agrias, y los tallarines no sabían tal y como los había estado pensando durante todo el camino hasta el restaurante japonés. Ahora que tendré trabajo, recuperaré los 9 euros, pensé. Le enviaré dinero a mi tía en Venezuela, compraré una mochila, un teclado para escribir más cómoda, soñaba. Esto sigue y dice que no conseguí el trabajo y mucha gente también se identificó con ese post y me brindó mucho cariño. Es como, por favor no escribamos más frases diciendo que Dios sabe lo que hace o Dios me ha dado el poder para convertirme en una persona súper exitosa. Cuando ponemos una foto en traje de baño, vamos a escribir algo, vamos a hacerlo. No estoy diciendo yo que tengan ustedes que publicar o hacer pública su vida privada o sus pensamientos más íntimos o lo que sea, pero sí que demos un poco de realidad y que contemos un poco cosas que suceden. No tiene que ser necesariamente una historia tan personal. Puede ser que si viste a un niño jugando, viste cuando un niño, no sé, le dio un abrazo a otro, o cuando un perro encontró a su dueño que llegaba en el aeropuerto y se volvió loco de felicidad y entonces a ti te provocó compartir eso, ¿vale? Es como este curso también pretende llevarte más allá y enseñarte a crear historias que conecten, que de alguna u otra forma conecten
con el mundo que te ve a través del entorno digital, como que si fueses una persona de verdad y no una máquina de copiar frases o de poner emoticones. ¿Cuál es el ejercicio de esta primera clase en la que ustedes han compartido conmigo? Muchas gracias. Sé que me he pelado mucho leyendo, pero bueno, es mi primera vez grabando un curso. El ejercicio es escribir cada día durante 10 minutos sobre un objeto. Coja cualquier cosa, un teléfono móvil, un gel, y escriba sobre ese objeto, pero que además de escribir sobre él, te centres en las emociones que tú puedes estar sintiendo con respecto a esto. Por ejemplo, este celular o este teléfono móvil me tiene enganchada al Instagram durante más de 5 horas al día y yo creo que debería estar trotando. Y este señor negro, de aspecto descuidado, no me deja hacer y a veces me trae muy buenas noticias y a veces me trae muy malas noticias y es capaz de influir en mi ánimo de una manera que a mí no me está pareciendo justa. Por ejemplo, entonces, ustedes van a escribir por lo menos una vez esta semana, una vez nada más, sobre un objeto, por lo menos, pueden escribir 2 veces, pueden escribir 3 veces, 5 veces, lo que ustedes quieran, pero por lo mínimo una vez sobre un objeto determinado. No se vale ya el teléfono móvil. Durante 10 minutos, cuando usted se despierte bien tempranito y tenga esa mente limpia para escribir, siéntate, dedícate un momentito y escribe. Y luego, ¿qué vas a hacer? Me lo vas a mandar a mi correo electrónico, que está en el documento descargable que te voy a dejar. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Que espero que sea larga y que sea más corta que esta y más dinámica y que ya yo tenga mejores herramientas para hacerlo bien. Y vamos a escribir sobre qué quiero escribir, qué quieren hacer ustedes. Me van a decir, yo les voy a enseñar a llegar a un punto para decidir la temática sobre la que quieren escribir y dependiendo de la plataforma, claro, en la que quieran. Así que, como ya tenemos que hacer este ejercicio sobre 10 minutos, escribiendo sobre un objeto, aprovechen ahí y me mandan más o menos para qué plataforma les gustaría escribir y si tienen ya un tema más o menos determinado, ¿vale? Muchas gracias. Pueden visitar mi página web, julianaipoliti.com. Pueden seguirme en Instagram y estoy abierta a responder cualquier pregunta, ya sea a través de Instagram o a través de mi correo electrónico. Yo estaré publicando estas clases cada viernes de semana. Voy a tratar de hacer 5 y nada, completamente gratis hasta el final. Muchas gracias por estar aquí, por compartirlo con las personas interesadas y vamos allá. También cuéntenme qué les pareció y qué puedo mejorar porque ya les había dicho, es mi primera vez. Muchas gracias, chao.